Señor, por todo lo que has hecho, por quien eres, oh Dios, te adoramos. Padre, en el nombre de Jesús, haz conforme tu plan y tu propósito este día. Recibe todo honor, porque es tuya, Señor. Lo hacemos de todo corazón, Jehová. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te bendecimos, te bendecimos. Gloria a tu nombre. Aleluya. Alabanzas a ti, Cordero Santo de Dios. Tú, Señor, que habitas en los cielos, Señor. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con un da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, la gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Y entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y alabanza al Glorifícate, Espíritu Santo. Glorifícate.
alabado tú hoy y siempre, Señor. Merecedor de alabanza, no hay otro igual. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito tu nombre, nuestros hermanos. Praise the Lord, praise the Lord. Amén. ¿Verdad que estamos felices porque el Señor nos ha permitido abrir nuestros ojos y poder disfrutar un día más? Así que goces en esta mañana, adore al Señor con todo el corazón mientras la palabra se está exponiendo, que ese corazón pueda estar dando agradecimiento al Señor, dando la honra y la gloria a ese Dios que vive y permanece para siempre. Y una lección que en esta mañana, ¿verdad?, nos recuerda la muerte y la resurrección de Jesús. Una lección de amor, de perfecto amor. ¿Cuántos de aquí se aman? Amén, ¿verdad que nos amamos? Nos amamos porque tenemos ese ejemplo del Señor que sin conocernos nos amó. Así como están de pies, hermanos, abran sus Biblias y vamos a leer. No sé si algunos tienen su guía. Allá ya están vendiendo las guías, ¿verdad? Para los que deseen adquirirla, están ya las guías a la venta. Gloria al Señor por eso. Y vamos a leer en el libro de Marcos para los que no tienen guía. Perdón, que yo también ya necesito ayuda, ¿verdad? Conforme el tiempo, pues algunas cosas se van perdiendo, pero siempre hay ayuda para nosotros. El libro de Marcos capítulo 15, versículo 16. Marcos capítulo 15, versículo 16. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando la crucifixión, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactini, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Cierra sus ojos en esta mañana y dígale simplemente al Señor: gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, oh Dios maravilloso, por todo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros.
Aquí estamos, oh Dios maravilloso, en esta mañana, reconociendo que no somos nada, reconociendo, Dios maravilloso, que la gloria y la honra son tuyas. Oh bendito Maestro, en esta mañana nos depositamos en ti. Yo te pido, Dios maravilloso, que tú tomes el control, que tu Espíritu Santo se pasee en cada corazón, que tu Espíritu se pasee en cada necesidad, oh Dios maravilloso, y que esta palabra penetre, oh Dios maravilloso, que esta palabra nos motive a seguir adorándote y a seguir exaltándote, oh Dios maravilloso, porque solo tú eres digno y solo tú eres Rey. Gracias, oh Dios maravilloso. Gracias, Jesús, por este hermoso privilegio. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, en esta mañana, pero no siente esa adoración, no siente, ¿verdad?, la alabanza, que mientras la palabra se esté predicando, usted puede exaltar el nombre del Señor. El tema para esta mañana: la muerte y resurrección de Jesús. La muerte y resurrección de Jesús. La verdad central: Jesús vive. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad que por eso estamos aquí? Si no creyéramos que Jesús vive, nosotros no estuviéramos aquí. Vana sería tanto esfuerzo y tanto sacrificio, pero Jesús vive y por eso es que nosotros también vivimos. El versículo clave, Marcos 16:6: buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. ¿Sabe usted que todavía hay gente buscando a Jesús? Todavía hay gente buscando a Jesús. Pero los que estamos aquí sabemos que Jesús vive, que Jesús venció a la muerte en la cruz. Estamos, hermana, en esta mañana para culminar, ¿verdad?, una serie de lecciones. Una serie de lecciones que hemos estado viendo sobre el Evangelio de San Marcos. Los que han seguido la escuela dominical por internet han podido darse cuenta, ¿verdad?, que hemos estado siempre siguiendo la guía y hemos estado viendo en el libro de Marcos todo lo que Jesús hizo. La semana pasada, hermano Ramiro, ¿verdad?, hablaba de la lección número 25. Cuando Jesús fue a Pilato y Jesús fue sentenciado. Pero en esta mañana vamos a entrar a la muerte, ¿verdad?, y la crucifixión de Jesús. Si usted ve la forma en que las personas interpretan las cosas, depende muchas veces de nuestra cultura, de nuestra formación, de nuestra educación, también del tiempo en el que estamos viviendo. Y si usted ve en los evangelios, en todos usted va a encontrar la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y si usted los pone a comparar, algunos dicen: la Biblia no es verídica, tiene algunas contradicciones. Y no es que sean contradicciones, hermanos, simple y sencillamente la forma de hablar es diferente. Yo soy de Guatemala, orgullosamente, ¿verdad? Hermano Apolinar es de Colombia. Él habla diferente. Hay palabras que para mí no son malas, pero para él sí. Hermana Rocío es de Costa Rica y para ella hay palabras que yo no las digo porque son malas, pero para ella no. Y su cultura, su forma de hablar es diferente. Y por eso es que usted va a encontrar algunas narraciones diferentes. Si usted se pone a estudiar, los que estudiaron la lección y los que tienen eso, ¿verdad?, de ponerse, van a encontrar esas formas. Incluso mi forma de interpretar es diferente, porque a mí Dios me habla de una manera diferente. Con todos Dios trata, hermanos, de diferente manera. No trata igual, pero el amor es el mismo para todos. El amor de Dios es el mismo para todos. Él nos ama de una manera igual. No hay diferencia. Que porque hermano Leo es de Puerto Rico, lo va a amar el Señor más. No. Dios nos ama a todos de una misma manera. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Si usted ve en los relatos
Mateo era un recaudador de impuestos. Lucas era un doctor. Entonces todos tienen una cultura y una educación diferente y todos van a hablar de una diferente manera. Pero en esta mañana nos vamos a basar, ¿verdad? En el libro de Marcos, en cómo Marcos narra lo que sucedió ese día, ese acontecimiento que hace más de 2000 años pasó, pero que sigue impactando y sigue salvando, que es lo más importante. Porque lo que pasó ese día viene, hermanos, a traer y a salvar al pecador. Recuerda que el propósito primordial de Jesús desde los tiempos, ¿verdad? Era los pecadores, era la salvación. Si usted no ama al pecador, está mal. Porque debemos de amar al pecador. No podemos decir al pecador que no entre a la iglesia. El pecador tiene que venir. Tenemos que traerlo. Tenemos que hablarlo, porque eso es lo que Dios nos manda aquí. Hablarle vamos a llegar al final, ¿verdad? A la comisión que Dios nos mandó. No nos podemos quedar callados con eso que el Señor ha hecho. ¿Sabe que muchas veces Dios hace cosas en nuestras vidas y nos quedamos callados? Y Dios hace cosas en tu vida para que las cuentes a los demás. Porque a través de eso tú vas a alcanzar a muchos para el Señor. Es importante recordar que el plan de Dios era ese siempre. Usted tiene que recordar, hermano, que la salvación no es solo para usted. Algunos dicen, salvándome yo. No. Mira los que están a tu alrededor, que también a ellos los tienes que alcanzar. La muerte de Jesucristo nos brinda a nosotros consuelo y esperanza para una vida mejor. Porque yo no sé usted, pero yo estoy luchando para que cuando el Señor venga me diga, ven buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque imagínese, hermano, ¿de qué nos va a servir tanto esfuerzo? ¿De qué nos va a servir tanta oración, tanta palabra, tanto esto? Que cuando el Señor venga no estés escrito en el libro. Y el Señor te tenga que decir, apartados de mí, no os conozco. Santo, nadie quiere eso, ¿verdad? Todos estamos esforzándonos, siguiendo el ejemplo de Jesús para poder estar y obtener esa esperanza gloriosa de un futuro. También para que podamos tener la actitud que Cristo tuvo. Dice la palabra del Señor que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa actitud, hermanos? Porque a nosotros nos cuesta tanto quedarnos muchas veces callados. Una cosita nos están haciendo y pegamos el brinco, alzamos la voz. Jesús no fue poco lo que pasó, fue mucho. Fue mucho y lo vamos a ver, ¿verdad? Mientras entremos a la lección. Recuerde que el primer punto dice Jesús crucificado. El método más cruel, barbárico, inhumano que alguna vez haya existido. La cruz, la muerte por la cruz. Recuerde que ese también era un rito romano. Los judíos no crucificaban, los judíos apedraban, ¿verdad? Por la piedra. Pero ese castigo, ¿verdad? Dice que los romanos no permitían que un ciudadano romano fuera crucificado, porque ellos protegían. Porque eso era, hermanos, para lo peor. Era para lo peor, era lo peor que se podía haber creado. ¿Qué piensa usted cuando ve la cruz? Algunos lloramos, ¿verdad?
porque la cruz nos recuerda el sacrificio del Señor. Pero aquí estamos viendo una cruz de maldición. La cruz dice que significaba maldición, pero para nosotros la cruz significa bendición, porque nos recuerda ese sacrificio. ¿Sabe, hermanos, por qué ellos tomaron la cruz? Pudieron haber tomado como símbolo la tumba vacía, que también era un recordatorio, la piedra tan grande que el ángel movió. Pero ellos tomaron la cruz, y esa cruz es emblema de bendición. Esa cruz que era maldición vino a traernos a nosotros bendición, porque ahí el Señor tomó nuestro lugar. Y el primer punto, ¿verdad?, que Marcos nos habla según la lectura que leíamos, dice que fue golpeado y escarnecido. Los que estudiaron la lección, los que escucharon la lección pasada, vemos cómo Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado. Y Pilato intentó no crucificarlo. Pero sabe, hermanos, hubieron tantas cosas en el transcurso del juicio de Jesús que se rompieron muchas reglas, ¿verdad? Los principales lo que querían eran deshacerse de él, y sabían que si era llevado ante Pilato con la acusación de que era el rey de los judíos, Pilato se iba a decir: no, esos asuntos de ustedes, arreglenlo ustedes. Pero mira, ellos movieron todo a su favor, se confabularon bien e hicieron todo, y ya no lo acusaron de blasfemia, sino que lo acusaron de traición. Le dijeron: él está diciendo que él es más que César. Entonces ahí ya no le dejaron opción a Pilatos, porque Pilato sabía que nadie podía ser más que el rey. No podía haber nadie más. Pero qué contradictorio, ¿verdad? Porque el pueblo, en vez de reconocer a Jesús, en vez de hacerle engrandecerlo porque era el rey de los judíos, lo golpearon. Pilato dijo: lo voy a mandar a azotar para tranquilizar a esta gente. Y eso lo decía el hermano la semana pasada, ¿verdad? Lo trataron, lo hizo así, dijo: mejor lo voy a mandar a golpear. Tal vez así dicen: déjelo ya libre. Pero no, la gente insistía que quería crucificarlo. Decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y Pilato dijo: voy a, como es el día que tengo que liberar a uno, voy a ponerles aquí al más malo. Y les trajo a Barrabás. Y todos decimos: ay, tan malo Barrabás. Nosotros también éramos Barrabás. Nosotros también éramos pecadores. Porque sabe, hermano, la gente dice que hay que clasificar los pecados. Los pecados no se clasifican. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y yo le decía una vez, porque en la escuela dominical había un cantito que cantaban, y estamos equivocados, estamos engañando a los niños también. Porque hay un cantito que dice: pecadito, pecadote, pecadón. Pecadito, pecadote, pecadón. Pecadito, pecadote, pecadito, pecadón. Eso no entra en mi corazón. Es lo que dice ese corito para los niños, para enseñarles que el pecado no debe de entrar. Pero le estamos clasificando los pecados. Entonces la mentira es un pecadito. El ladrón, el robar es un pecado. Pero el matar, pecadote. No tiene solución. Y juzgamos a Barrabás y decimos: es que Barrabás era el más malo. ¿Cómo eras tú antes de venir a los pies del Señor? ¿Sabes que Jesús tuvo que tomar el lugar de Barrabás? Alguien sin mancha, alguien sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Y hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios. Tenemos que estar eternamente adorando al Padre y haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer, porque
es lo que Él hizo, no lo va a hacer nadie. No lo va a hacer nadie. El Señor hizo eso simplemente por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Fue golpeado, le vistieron de color púrpura, de realeza. ¿Sabe que le hicieron como una ceremonia de burla a Jesús? Eso fue lo que hicieron en ese, según lo que Pablo está diciendo. Ah, si eres tú el rey, mira, ven, te vamos a poner el color púrpura que usaban los reyes. Te vamos a coronar. Y dice que le decían, salve, salve, oh rey. Se estaban burlando del Señor. Se estaban burlando del maestro. Lo golpearon y le escupieron. ¿Verdad que usted no permite que nadie le escupa? Menos ahorita, ¿verdad? Menos ahorita nos ponemos más, nos enloquecemos. Yo salí con una hermana esta semana y sabe que cuando salimos del lugar donde estábamos, el carro tenía escupidas. Donde usted agarra y esa es pura, yo le digo, mira, esa es pura obra del diablo para robarnos el gozo, porque donde usted está, usted va a agarrar la maneta del carro, estaba escupidas por todos lados. Que Dios tome el control, tenga cuidado, tenga precaución, porque la gente lo está haciendo por pura gana de molestar. Pero a nadie le gusta, ¿verdad? Eso de escupir, no, ni siquiera ver que están escupiendo cerca de usted. Pero al Señor se lo hicieron. Se lo hicieron. Gloria al Señor. Le sacaron para crucificarlo según el plan de Dios. Vamos a prepararnos para la ofrenda, hermanos. ¿Verdad? Así como están, las hermanas van a pasar y van a colectar la ofrenda. Ofrende para el Señor con amor. Todo eso los muestra el Marcos, ¿verdad? Que sucedió en la crucifixión. La crucifixión, hermana, no es una historia pasada. Porque muchos dicen, no, eso pasó, eso ya. No, eso tiene que seguir vigente en nuestras vidas. Usted tiene que recordar ese momento en su vida a cada instante. Porque eso es lo que tiene que ver con el pecador. La crucifixión tiene que seguir vigente para que usted pueda ver que aún hay pecadores que necesitan venir a los pies de Jesús. Jesús fue arrestado a la medianoche del viernes y a las 9 de la mañana, mire, había sido juzgado, condenado, crucificado. En un transcurso de tiempo rapidísimo. Violaron un montón de leyes, de reglas, pero los que querían hacer se salieron con la suya. Lograron que la sentencia de crucifixión fuera dada. Jesús fue llevado a una colina llamada Gólgota, al lugar de la calavera. Mientras era llevado, recuérdese que ya lo habían golpeado, lo habían azotado. Yo no sé si usted ha visto a alguien golpeado. Depende qué golpe le den, ¿verdad? ¿Sabe que a mi hermano una vez lo golpearon, ya hace muchos años, y solo le golpearon en la cara? Lo agarraron a patadas y lo dejaron por muerto. Cuando a mi casa llegaron a decirle a mi mamá se puso a llorar porque llegaron en el carro donde a él lo habían recogido y el carro tenía sangre por todos lados. Pero a mi mamá no la dejaron ir a ver a mi hermano. Y cuando mi hermano mayor lo vio, le dijo, mami, usted no va a ir a ver a mi hermano. Porque mi hermano se le hinchó la cabeza de los golpes. Nosotros vimos a mi hermano casi 4 meses después, porque él estuvo internado todo ese tiempo en el hospital. Y créame, hermano, que estaba irreconocible. Tenía unas heridas en el ojo que todavía se le ven un poco las marcas, pero dice él que mientras a él lo estaban cosiendo, él recuerda que la enfermera le decía, doctor,
es un jovencito. Trate de coserle lo mejor que pueda para que él no quede desfigurado, para que él no quede como un monstruo. Y él estaba oyendo, y él dice que lo único que él quería, después que él reaccionó, verse en un espejo, porque él tenía en la mente lo que había escuchado. Entonces imagínese usted a Jesús latigado, golpeado, escupido. Yo estaba viendo, estudiando algunos comentarios, ¿verdad? Que dice que cuando los presos eran condenados para muerte, los llevaban a un lugar y ahí los golpeaban. Dice que algunos soldados jugaban con ellos, un juego que había en ese tiempo, que dice que le ponían vendas y los golpeaban por todos lados, todos menos uno. Y luego le quitaban la venda y el golpeado tenía que decir quién era el que no le había pegado para ya no seguirle pegando. Pero ellos mentían y seguían para seguir pegándole. Porque muchos dicen, ¿por qué Jesús tuvo que necesitar ayuda para que cargaran su cruz? Si imaginamos a un Jesús fuerte, joven, porque no estaba, ¿verdad? Tenía una edad joven todavía, pero los golpes lo habían dañado y tuvieron que obligar a Simón de Cirene para que cargara la cruz de Jesús. Jesús, golpeado, adolorido, llega a ese lugar, llega hasta ese lugar. Yo me imaginaba, hermanos, cuando todo lo que Jesús tuvo que pasar, porque eso no dicen los evangelios, ¿verdad? No dice lo que él estaba pensando, porque nadie sabe. Pero cada vez que él se acercaba, el dolor era más grande. Cada vez que él se acercaba a ese lugar, el dolor era más y más intenso. Marcos dice que le dieron a beber vino y mirra para calmar el dolor, que era una bebida que ellos usaban como un analgésico. Pero Jesús no quiso. Jesús quería estar consciente de lo que estaba haciendo. Quería estar consciente, porque si usted recuerda, él sintió el peso del dolor en el Getsemaní. Dice que mientras él estaba en el Getsemaní, su sudor eran como gotas de sangre. Y él le dijo al Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que sea tu voluntad y no la mía. Muchas veces tenemos que pasar circunstancias que no entendemos. Y una hermana me decía: hermana, pero es que ¿por qué yo no termino? Y yo le digo: hermana, el por qué usted lo va a ver hasta después de que usted pase todo eso. Porque los por qué del Señor llegan después. Mucho tiempo después Él te dice: por eso pasaste por esto, por eso. Pero Jesús sufrió lo insólito. Y mire, no quiso tomar eso. Estaba yo viendo lo de la crucifixión, y dice que le daban a los que iban a ser crucificados esa bebida para calmarlos, porque era más fácil para los soldados también. Ve que usted a alguien sedado es más fácil manipularlo que a alguien que esté consciente. Alguien que esté consciente pega y da, pero alguien que esté ya más sedado es más fácil ponerlo en la cruz y clavarlo. Entonces por eso también estaban dándole eso, pero él no quiso. Hay tantas cosas, hermanos, que si usted se pone a leer se enloquece, ¿verdad? Hay tanta cosa que algunos comentaristas dicen. Pero vamos a la que la palabra dice que no quiso tomarlo. Ese era el propósito. Y mire, fue crucificado entre dos ladrones, entre dos criminales. En Isaías, ¿verdad? Isaías 700 años antes de Cristo dijo que entre transgresores fue contado, hablando de Jesús, porque fue crucificado con dos. Y aún ahí, aún crucificado, hermanos, yo no me imagino cómo la gente se pudo prestar para seguir diciendo: crucifíquenle, para seguir martirizándolo aún ahí en la cruz, porque dice que le gritaban: si de verdad
¿eres tú el Cristo? Bájate de ahí. La gente le decía: tú que derribas el templo de Dios y lo reedificas en 3 días. Vamos, ¿qué está pasando contigo? Y mire, el poder de Jesús estaba ahí. Y Él podía bajarse de esa cruz. Él podía negarse. Pero lo hizo por amor a ti y a mí. Lo hizo por amor a nosotros, para darnos a nosotros ese derecho, hermanos, ese derecho de tener un futuro mejor. Dice la Biblia que a la hora 9 aproximadamente, según el calendario, ¿verdad? A las 3 de la tarde, Jesús estaba enfocado en un solo objetivo: la salvación de la humanidad. Cuando Él estaba en esa cruz cumpliendo el plan, sometiéndose, era porque Él quería cumplir ese plan de Dios. Por ti y por mí Él tuvo que pasar todo ese sufrimiento. Punto número 2, Jesús muere y es sepultado. Muchos sucesos pasaron, ¿verdad?, durante la muerte de Jesús. Dice que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Se oscureció todo. Y sabe, hermano, Jesús en ese momento estaba quitando el pecado de la humanidad. ¿Sabe que hay 2 cosas de quitar? Por ejemplo, yo quito esta hoja de este lugar y la paso aquí. Pero Jesús quitó el pecado y lo tomó Él. ¿Cuántos de aquí pueden hacer eso? Ninguno. Pero Jesús en ese momento de oscuridad, en ese momento quitó el pecado del mundo y lo tomó Él. Y lo tomó Él, abrió la puerta. Abrió la puerta. Dice que ahí clamó: Eloi, Eloi, lama sabatini, que decía los versículos que leíamos, que está en arameo, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe que si usted va al libro de los Salmos, David describe en detalles los sufrimientos de Jesús en un tiempo diferente? Y aquí se está cumpliendo lo que ese salmo dice. Y si usted va a ese salmo, empieza igual. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aparte de la oscuridad que hubo, también dice que el centurión se convenció de que Jesús era el Cristo. Tuvo que morir para que la gente se convenza de que Él es el Señor. También dice que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Qué dolor, hermanos, todo lo que Él pasó y todos los sucesos que pasaron, para que nosotros entendamos que el sacrificio del Señor no puede quedar en vano. El sacrificio del Señor tiene que seguir dando frutos. Aún en este tiempo difícil, hay gente que está viendo las circunstancias y no está entendiendo el propósito del Señor. Jesús, al morir en la cruz, era el sacrificio, era el cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y es tiempo de impactar la vida de aquellos que no conocen a Jesús. Jesús impactó la vida de Pilatos. Pilatos no quiso, no quería y tuvo que ser obligado a hacerlo. Pero porque Jesús le dio ese testimonio. Jesús dio eso a pesar de todo lo que pasó. Él estuvo callado. Hermano, es tiempo que nosotros también tratemos de dar un testimonio de fidelidad.
Que otros vean en usted la gracia del Señor. Que otros vean en usted que Jesús, el que resucitó de los muertos, está en su vida. Punto número 3, porque el reloj va corriendo. Jesús resucitado y ascendido al cielo. Después de todo lo que pasó, todos hemos escuchado la crucifixión de Jesús. Hemos visto las películas, hemos visto dramas, hemos visto de todo. Y hemos visto el tremendo dolor de Jesús. ¿Sabe que la nena mía cuando estaba más pequeña no le gustaba venir el día que hacían el drama? Y cuando yo la traía, ella se me metía en las piernas porque no quería verlo, porque dice que no entiende por qué Jesús tuvo que pasar por tanto dolor, por tanto sufrimiento. Y simplemente era por amor a nosotros, por amor a nosotros. Jesús resucitado y ascendido. Las mujeres, mire hermano, qué bendición, ¿verdad? Porque hay iglesias que no toman en cuenta a las mujeres. Hay lugares donde las mujeres no pueden hablar. Pero gracias al Señor que a nosotros Dios nos ha dado el privilegio, ¿verdad? De poder hablar, de poder decirles a la gente que el Señor vive, que el Señor murió por ellos. Y aquí vemos las mujeres que fueron las que estaban ahí. ¿Sabe que los discípulos no estaban ahí? Pero las mujeres dicen que de mañanita iban a ungir a Jesús. Habían comprado especies para ir a ungir al maestro, pero no lo encontraron. Cuando llegaron, dice que se encontraron la piedra movida y se asustaron. Y vieron ahí a un joven, dice, era un ángel del Señor. Un joven de vestiduras blancas y le dijo: ¿a quién buscáis? ¿A Jesús? No está aquí, el Nazareno ya no está aquí. Y qué privilegio tuvieron esas mujeres que las comisionaron para ir a decirle a los discípulos lo que había pasado. Muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Muchas veces nosotros mismos decimos: yo no puedo. Pero Dios te ha dado a ti autoridad para poder hablarle a las demás personas y decirles que hay un Dios que vino, hay un Dios que padeció, hay un Dios que sufrió y que llevó en la cruz el peso de nuestros pecados. Los comisionó a predicar el evangelio. ¿Sabe que después de ellos dice que Jesús se les apareció a sus discípulos? Porque les dijo: váyanse y dilen que vayan a Galilea, que yo voy a llegar allí. Y Jesús se les apareció a los discípulos y dice que les reprendió por su incredulidad, por su dureza de corazón y por su falta de fe. Imagínese usted que el Señor venga y le diga: ¿por qué tú estás juzgando a esos pecadores? ¿Por qué tú dices que esos ya no tienen salvación? Yo entiendo a hermana Miriam y a los hermanos que evangelizan en las calles. Porque usted ve gente que la gente dice que no tiene solución, que están perdidos en las drogas. Y ahí vemos a hermano Apolinar los ve y los abraza y les habla del amor del Señor. Porque para eso Dios te escogió. No puedes quedarte callado con lo que Dios ha puesto en tus vidas. Es tiempo de hablarles al Señor, de hablarles a la gente del Señor. Les promete, les dice: vayan y prediquen, id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Jesús está vivo, hermanos. Ha resucitado, y son las buenas noticias que tú y yo debemos de contar. El Espíritu Santo es real en nuestras vidas, y Él que te va a ayudar a poder hablarle a los demás. Jesús nos ordena difundir el evangelio. Yo no puedo. Uy, qué vergüenza. Recuerda lo que Él hizo. Quitó tu pecado y lo tomó Él.
Yo no sé si usted está agradecido con el Señor, pero yo estoy agradecida con Dios, porque a Él le plació sacrificarse por mí. A Él le plació perdonar mis pecados. A Él le place que yo pueda abrir mi boca y decirle al mundo que Cristo vive. Así que si tú estás agradecido con el Señor, ponte de pie en esta mañana y dile: Señor, perdóname. Quizás yo no he hecho lo que tú me has mandado a hacer, pero aún es tiempo de que tú te pongas y hagas esa comisión que el Señor te ha mandado. Aún es tiempo de que tú recuerdes lo que pasó en esa cruz. Aún es tiempo de que tú recuerdes que Cristo murió por ti. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que no conoce al Señor y que quiere en esta noche decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Pero si no lo hay, usted levante su mano, hermano, y dígale: Señor, ayúdame a cumplir esa comisión. Señor, gracias por lo que tú hiciste. Oh Dios maravilloso, en esta mañana honramos tu nombre. Gracias, Maestro, por ese sacrificio. No podemos pagarte, Señor, lo que tú haces. No podemos pagarte, oh Dios maravilloso, lo que tú hiciste y lo que tú harás en nuestras vidas. Ayúdanos, anímanos, pon en nuestra boca, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ese deseo de comunicarles a otros que tú vives y reinas para siempre, que tú estás ahí con los brazos abiertos esperando al pecador. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, oh Dios maravilloso. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, y hermano Leo, para continuar. Amén, gloria al Señor. Hay algún hermano, ¿verdad?, que quizás estén confundidos con el horario. La escuela dominical comenzamos a las 10 hasta las 11 y el culto grande a las 12 hasta las 2. Así que, ¿verdad?, para las visitas y los hermanos. Así que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros y dígale a la demás gente que aquí hay pan los domingos a las 10. ¿Verdad? Una de las señales de una persona que empieza a morirse es que pierde el apetito.